Hola, hacer promesas resulta fácil, cumplirlas es otra cosa. Bienvenido al estudio de hoy. El pueblo de Israel fue liberado del cautiverio en Egipto y llevado por Dios y bajo su protección hasta el monte donde les propuso un acuerdo. La lección para esta semana se titula El pacto en el Sinaí y tiene como versículo para memorizar el que encontramos en Éxodo 19:4 que dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vamos a considerar las ideas principales de esta lección viendo cómo el Señor llevó a Israel sobre alas de águila. 400 años de cautiverio hacen efecto. Israel había estado inmerso en el paganismo de Egipto, lo que ensombreció su conocimiento de Dios y de su voluntad. Dios lo libera de la esclavitud y lo lleva hasta el Sinaí. En su camino lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. O como dice en Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios manifiesta su amor al demostrar su preocupación por el bienestar de su pueblo. Allí en el Sinaí, a donde los llevó, les da a conocer el diseño de la salvación. Es más, está tan interesado en la salvación de su pueblo que Él personalmente se hace cargo, como podemos ver en Éxodo 6:6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Al decir en el versículo 6, os redimiré, Dios mismo está tomando la posición del pariente redentor, el Goel, el pariente que compra, que rescata a su pariente que se esclavizó por deudas o que estaba a punto de esclavizarse. Dios mismo, personalmente, redime, paga el rescate, compra de nuevo a su pueblo. Lo hizo con Israel y hoy también lo hace con la humanidad. Descendió literalmente en Jesús cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para redimir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al haberlo llevado delante del monte, Dios está listo para llevar a cabo el pacto del Sinaí. Este pacto es uno de los 3 acontecimientos importantes que registra el libro de Éxodo, junto con la salida de Egipto y la construcción del tabernáculo. Es el 4º pacto que se menciona después de los pactos hechos por Dios con Adán, Noé y Abraham. Pero en este pacto, Dios se revela más plenamente que en los anteriores. Agrega aquí los servicios del santuario que enseñan al pueblo, a través de ritos y ceremonias, el plan de salvación que Israel debía dar a conocer al mundo. Dios estaba interesado en que el pueblo comprendiera, a través de todo el ceremonial, que la redención verdadera es la libertad de la esclavitud del pecado. Esta libertad, que prefiguraban los ritos y ceremonias, solo se podría alcanzar a través del sacrificio del Mesías, que es en quien se concreta el plan de redención, el verdadero significado y propósito del pacto. Todo lo que Dios busca con su pacto es la salvación de la humanidad caída. Consideremos a continuación la relación de Dios e Israel. Dios quiere hacer del pueblo de Israel algo especial. Por eso en su propuesta de pacto dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios presenta al pueblo la opción de elegir ser especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Su disposición a convertirse en lo que Dios quiere la demostraría dando oído a su voz y guardando su pacto. Dios nunca obliga a alguien a hacer lo que no quiere o a participar de lo que no desea. Para participar incluso de la salvación, cada quien debe tomar la decisión. El pueblo de Israel tuvo que marcar con sangre para que el ángel no quitara la vida a los primogénitos de Israel.
estar dispuesto a salir de Egipto para ser liberado de la esclavitud. Esto no significa que la salvación se obtiene por obras. Las obras, resultado de la obediencia, se hacen porque se confía en Dios y en que el camino señalado por Él es el mejor. Obedecer es, pues, una cuestión de fe, de confianza en el Señor. Y la salvación es un regalo de Dios para aquellos que creen, que confían, que tienen fe en Él. Participar del pacto con el Señor, aceptando su salvación y viviendo de acuerdo con su ley, eleva a quien participa de este pacto tanto en lo espiritual como también en lo intelectual y moral. Llegar a un acuerdo implica promesas. Dios hace a Israel las promesas del pacto. Israel se compromete haciendo también una promesa. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hacen su promesa sin tener en cuenta que sin el poder y la gracia de Dios les era imposible hacer todo lo que Jehová ha dicho. Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero el pueblo, al no comprender su incapacidad en sí mismo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Una relación correcta con Dios se alcanza por medio de la fe, no por medio de las obras. Los israelitas se equivocaron el camino. Pretendieron ser aceptados por Dios dependiendo de su obediencia. Buscaban justificarse delante de Dios en base a su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios. Isaías señala claramente por qué nuestra obediencia no es suficiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que por más buenas que creamos que son nuestras obras, están contaminadas por nuestra suciedad. Siendo que el pacto requiere obediencia, es necesario entender que las obras que valen delante de Dios son aquellas que nacen de la fe en Él, las que son el resultado de depender de Él, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pacto es un pacto de gracia que nos hace partícipes de la justicia de Dios, la que recibimos por medio de la fe y que produce en nosotros un cambio de corazón que nos hace obedientes por fe, por amor a Dios. Primero es la fe, luego la obediencia. El pacto en el Sinaí fue un pacto de gracia. Antes de establecerlo, Dios dio al pueblo de Israel abundantes muestras de su amor, cuidado, protección, buena voluntad. Al invitarlos a hacer un pacto con Él, Dios se comprometía a mantener y promover sus libertades. Israel, sin comprender cabalmente el compromiso, prometió hacer todo. Lamentablemente se ocuparon de cumplir con formas externas, de cumplir una obediencia aparente, carente de fe y de amor a Dios y al prójimo. Esto los llevó a una comprensión cada vez menos clara de la naturaleza del pacto, a tal punto que lo corrompieron convirtiéndolo en un sistema de salvación por obras. Si nos descuidamos, también podemos caer y repetir el mismo fracaso, dejando de lado, incluso olvidando, la maravillosa gracia de Dios que nos proporciona el don de la salvación que se nos concede a los pecadores por medio de la fe.